En la cena familiar, mi hijo dijo: tu papel es cuidar a mis hijos mientras yo disfruto mi vida con mi esposa. Así de simple. Si tienes algún problema, la puerta está ahí. Yo respondí: perfecto. Me voy, y ustedes pueden empezar a pagar sus propias cuentas. Así de simple. Esas palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas, frías como el hielo que flotaba en los vasos de agua sobre la mesa. Fernando dejó de masticar. Valentina dejó caer el tenedor. El sonido del metal contra la porcelana resonó en el silencio espeso que llenó el comedor. Mis 3 nietos levantaron la vista de sus platos, confundidos, sintiendo que algo acababa de romperse pero sin entender qué. Solo Olivia, mi nieta de 16 años, me miraba con esos ojos oscuros que todo lo ven, esos ojos que heredó de mi madre, y en su mirada había algo que yo no esperaba encontrar. Orgullo. Debí haberlo visto venir. Debí haber notado las señales durante estos 3 meses, las miradas que Fernando y Valentina intercambiaban cuando creían que yo no estaba mirando, las conversaciones que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la sala, las maletas siempre listas junto a la puerta principal como si esta casa fuera un hotel y yo la empleada permanente. Pero una madre nunca quiere creer que su propio hijo la está usando. Una madre siempre busca excusas, siempre justifica, siempre perdona antes de que le pidan perdón. Me puse de pie despacio, con esa dignidad que mi propia madre me enseñó cuando yo era apenas una niña en el campo. No temblé. No lloré. Simplemente doblé la servilleta de tela que tenía sobre el regazo, la coloqué junto a mi plato de comida intacta, y caminé hacia mi habitación sin mirar atrás. Escuché la silla de Fernando arrastrarse contra el piso de madera. Escuché su voz llamándome, pero sonaba lejana, como si viniera desde el fondo de un pozo. Mamá, espera, no era para tanto. Pero sí era para tanto. Era para mucho más de lo que él podía imaginar. Esa noche del domingo, esa cena que yo misma había preparado durante 4 horas, fue el momento en que todo explotó. Pero la historia comenzó mucho antes, 3 meses atrás, cuando Fernando me llamó un martes por la tarde. Yo estaba en mi casita del interior, esa que compré con el dinero de la pensión de tu padre después de que murió, regando las plantas de albahaca en el jardín pequeño que tanto amaba. El teléfono sonó mientras el sol de la tarde doraba las paredes color crema de mi hogar, ese que pinté yo misma con mis propias manos, ese donde cada rincón guardaba una memoria de los 30 años que viví sola pero nunca solitaria. Mamá, te necesito. Esas fueron sus palabras. Mamá, te necesito. Y yo, como siempre, dejé todo. Fernando me explicó que Valentina estaba agotada, que los 3 niños eran demasiado para ella sola, que su trabajo como ejecutivo lo mantenía viajando constantemente por todo el país, a veces semanas enteras fuera de casa. Me dijo que solo necesitaban ayuda temporal, unos meses nada más, hasta que las cosas se acomodaran, hasta que encontraran una niñera adecuada, hasta que Valentina se recuperara del agotamiento. Su voz sonaba tan cansada, tan desesperada al teléfono, que yo no dudé ni un segundo. Vendí mi casa en menos de un mes. Esa casita con su porche donde tomaba café cada mañana viendo amanecer, con su mecedora de madera que chirriaba suavemente cuando me balanceaba, con sus ventanas que daban al campo abierto donde los pájaros cantaban al alba. La vendí por $45,000, menos de lo que valía, porque necesitaba el dinero rápido para ayudar a mi hijo. Fernando me dijo que podía quedarme con ellos todo el tiempo que necesitara, que había un cuarto para mí, que seríamos una familia unida otra vez como cuando él era pequeño. Llegué un viernes de tarde con mis 2 maletas y 3 cajas. Eso era todo lo que quedaba de mi vida. El resto lo vendí, lo regalé, lo dejé atrás. Fernando y Valentina me recibieron con abrazos y sonrisas. Los niños corrieron hacia mí gritando abuela, abuela. Olivia, la mayor, me saludó con un beso en la mejilla y una mirada que ya entonces me pareció triste. Rafael y Pedro, los gemelos de 8 años, saltaban alrededor mío como cachorros emocionados. Todo parecía perfecto. Me mostraron mi habitación. Un cuarto pequeño al final del pasillo, el que antes usaban para guardar las decoraciones de Navidad y las cajas de cosas que ya no usaban. Había una cama individual, un armario estrecho y una ventana que daba al callejón trasero. Las paredes eran blancas y vacías. No había espacio para mi mecedora. No había espacio para mis fotos enmarcadas. No había espacio para casi nada de lo que yo era. Pero Fernando puso su mano en mi hombro y dijo extemporal, mamá, solo hasta que nos organicemos. Y yo sonreí y dije que estaba perfecto, que era todo lo que necesitaba.
La primera semana fue hermosa. Yo cocinaba para todos, preparaba los almuerzos escolares de los niños, lavaba la ropa, planchaba las camisas de Fernando. Valentina me agradecía con abrazos y me decía no sé qué haríamos sin ti, Araceli. Fernando llegaba del trabajo y encontraba la casa limpia, la cena lista, los niños bañados y con las tareas hechas. Me sentía útil. Me sentía necesaria. Me sentía parte de algo importante otra vez. La segunda semana, Fernando y Valentina anunciaron que tenían que viajar por trabajo. 3 días a la ciudad capital para una conferencia importante. Yo me quedaría con los niños. Por supuesto, dije, para eso estoy aquí. Se fueron un miércoles por la mañana con sus maletas elegantes, Valentina con ese vestido color salmón que resaltaba su figura delgada, Fernando con su traje gris que lo hacía ver exitoso y seguro. Me besaron en la mejilla y me dejaron una lista de instrucciones pegada en el refrigerador. Volvieron el domingo por la noche, bronceados y relajados, oliendo a perfume caro y vino. Me trajeron una caja de chocolates como agradecimiento. La tercera semana viajaron otra vez. Y la cuarta. Y así se convirtió en rutina. Yo me despertaba a las 5 de la mañana, antes de que saliera el sol. Preparaba el café en esa cafetera plateada que hacía un ruido como de suspiro al terminar. El olor del café llenaba la cocina silenciosa mientras yo preparaba 3 loncheras con sándwiches cortados en triángulos perfectos, frutas lavadas, galletas caseras. Despertaba a los niños a las 6:30. Los vestía, les peinaba el cabello, les ataba los zapatos. Los llevaba a la escuela caminando 4 cuadras, Rafael tomando mi mano derecha, Pedro mi mano izquierda, Olivia caminando adelante con su mochila colgando de un hombro y sus audífonos puestos. Regresaba a la casa vacía y limpiaba. Cada día limpiaba esa casa que nunca terminaba de estar limpia. Trapeaba los pisos de madera, sacudía los muebles, doblaba la ropa, ordenaba los juguetes que los gemelos dejaban regados por todas partes. Al mediodía comía sola en la cocina, de pie junto al fregadero, mirando por la ventana el jardín trasero que nadie cuidaba. Por las tardes recogía a los niños de la escuela, les daba la merienda, supervisaba sus tareas, los llevaba al parque si hacía buen clima. En las noches cocinaba cenas que Fernando y Valentina casi nunca comían porque llegaban tarde o no llegaban. Las maletas junto a la puerta se convirtieron en parte del paisaje. Siempre había 2 maletas listas, una negra y una color vino, esperando el próximo viaje. Fernando decía que era por trabajo, reuniones importantes, clientes que atender, contratos que cerrar. Pero yo empecé a notar cosas. Las etiquetas de los hoteles en las maletas cuando volvían. Hoteles con spa. Hoteles en playas. Hoteles que no parecían ser para viajes de negocios. Una tarde encontré el teléfono de Valentina olvidado en la mesa de la sala. Estaba desbloqueado. No quise mirar. De verdad no quería. Pero la pantalla mostró una notificación de Instagram. Una foto nueva publicada. La abrí sin pensar. Era Valentina en un restaurante elegante, con una copa de vino en la mano, sonriendo a la cámara. La ubicación decía Cancún. El pie de foto decía merecido descanso. Había sido publicada 2 días atrás, cuando supuestamente estaban en una conferencia de trabajo en la capital. Ahí fue cuando algo empezó a moverse dentro de mí. Algo oscuro y frío, como agua de pozo. La foto de Valentina en Cancún brillaba en la pantalla del teléfono como una bofetada silenciosa. Merecido descanso, decía el pie de foto. Yo estaba sentada en el sofá de la sala, con ese teléfono ajeno en mis manos temblorosas, mientras los niños jugaban en el piso a mis pies construyendo torres con bloques de colores. Rafael gritaba que su torre era más alta. Pedro decía que la suya era más fuerte. Olivia estaba recostada en el otro sofá leyendo un libro, pero sus ojos no se movían sobre las páginas. Me estaba observando por encima del borde del libro, callada, esperando. Deslicé el dedo sobre la pantalla. Había más fotos. Valentina en una playa de arena blanca, con un traje de baño color coral y lentes de sol enormes. Fernando junto a ella en la misma playa, bronceado, relajado, con una cerveza en la mano. Los dos en un restaurante con vista al mar. Los dos brindando con copas de champán. Las fechas de las publicaciones coincidían exactamente con sus supuestos viajes de trabajo. Todos y cada uno de ellos. Cerré la aplicación. Mis manos ya no temblaban. Algo extraño estaba pasando dentro de mí,
algo que no era furia ni tristeza, sino una especie de claridad fría. Como cuando el agua sucia se asienta y de repente puedes ver el fondo del río. Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y me levanté del sofá. Olivia seguía mirándome. Nuestros ojos se encontraron por un segundo largo. Ella cerró el libro despacio y dijo en voz baja: «Abuela, tengo que mostrarte algo». Subimos a su habitación mientras los gemelos seguían jugando abajo. El cuarto de Olivia era el único espacio de esa casa que parecía tener alma propia. Pósters de bandas en las paredes, ropa colgada en el respaldo de la silla, libros apilados en el escritorio. Ella cerró la puerta con seguro y sacó su teléfono. Se sentó en la cama y me hizo señas para que me sentara junto a ella. «Lo siento, abuela. Debí decirte esto hace semanas, pero no sabía cómo». Su voz sonaba culpable, quebrada. Abrió WhatsApp y me mostró algo que me heló la sangre. Era un grupo llamado Plan Mamá. Los únicos miembros eran Fernando y Valentina. Olivia había entrado al teléfono de su madre una noche y había tomado capturas de pantalla de todo. Ahora me las mostraba una por una, despacio, dejándome tiempo para leer cada mensaje. El grupo tenía mensajes desde hacía 4 meses, desde antes de que yo vendiera mi casa. Fernando: «Ya hablé con mi mamá. Dice que sí». Valentina: «Perfecto. Con ella cuidando a los niños, nos ahorramos los $1,200 mensuales de la niñera». Fernando: «Y de paso nos da el dinero de la venta de su casa. Podemos pagar las tarjetas de crédito». Valentina: «Genial. Le decimos que lo guardamos para ella, pero lo usamos para las deudas. Total, ella no sabe revisar cuentas bancarias». Fernando: «Es mi mamá. No va a hacer preguntas». Seguí leyendo. Había docenas de mensajes. Valentina quejándose de que yo cocinaba con demasiado aceite. Fernando riendo de cómo yo no sabía usar el control remoto del televisor nuevo. Los dos planeando viajes mientras yo me quedaba con los niños. Valentina diciendo que deberían darme un cuarto más pequeño porque yo no necesitaba tanto espacio. Fernando respondiendo que el cuarto de las cajas era suficiente para alguien de mi edad. Había un mensaje reciente, de 2 semanas atrás. Valentina: «Tu mamá está empezando a hacer preguntas sobre el dinero». Fernando: «Le digo que está invertido. Ella no entiende de esas cosas». Valentina: «Deberíamos hacerla firmar una procuración. Así tenemos control total». Fernando: «Buena idea. Le digo que es por si pasa algo de emergencia». Olivia quitó el teléfono de mi vista. Yo tenía las manos apretadas sobre mi regazo, las uñas clavándose en las palmas. «Hay más», dijo ella con voz temblorosa. «Vendieron tus muebles. Los que dejaste en el garaje. Mamá los publicó en Facebook Marketplace. Los vendieron por $800 y se fueron a cenar a un restaurante caro. Lo sé porque yo estaba ahí. Me obligaron a ir». Papá brindó y dijo: «Gracias, mamá, por tu generosidad». Me puse de pie. Caminé hacia la ventana del cuarto de Olivia. Desde ahí se veía la calle tranquila del vecindario, los árboles con sus hojas moviéndose suavemente con el viento, las casas todas iguales con sus jardines perfectamente cuidados. Todo se veía tan normal, tan ordenado. Pero yo sentía que mi mundo entero se había volteado como un calcetín sucio. Durante 3 meses había creído que estaba ayudando a mi hijo. Durante 3 meses me había levantado a las 5 de la mañana, había planchado, cocinado, limpiado, cuidado. Durante 3 meses había dormido en ese cuarto diminuto sintiéndome útil, necesaria, importante. Y todo había sido mentira desde el principio. «Abuela, lo siento mucho». La voz de Olivia me sacó de mis pensamientos. Ella estaba de pie junto a mí, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Yo quería decírtelo antes, pero tenía miedo. Tenía miedo de que te fueras y me quedaras sola con ellos. Porque tú eres la única en esta casa que me trata como si importara. La única que pregunta cómo estuvo mi día. La única que me ve». La abracé. Sentí su cuerpo delgado temblar contra el mío. Ella era solo una niña, apenas 16 años, atrapada en una familia que la usaba como decoración. Me di cuenta entonces de que yo no era la única que estaba siendo explotada en esa casa. Olivia también era invisible para sus padres, solo otra responsabilidad delegada a la abuela mientras ellos disfrutaban su vida perfecta de Instagram. «No voy a irme sin ti»,
Le susurré al oído. Te lo prometo. Esa tarde, después de recoger a los gemelos de la escuela y darles la merienda, esperé a que se pusieran a ver televisión. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Saqué de mi maleta una libreta vieja que llevaba conmigo desde hacía años, esa donde anotaba recetas y listas de compras. Arranqué una página limpia y empecé a escribir. Escribí todo lo que recordaba. Las fechas en que Fernando me pidió el dinero. Las veces que viajaron. Los muebles que faltaban. Las promesas que me hicieron. Cada detalle, cada conversación, cada mentira. Después busqué en el fondo de mi maleta una tarjeta arrugada que había guardado hacía años. Era de un abogado del pueblo donde yo vivía antes, un hombre mayor que me ayudó con los papeles cuando murió tu padre. Se llamaba Alejandro Ruiz. No sabía si todavía trabajaba, si todavía tenía el mismo número, pero era la única persona en quien podía pensar que tal vez me ayudaría. Bajé a la cocina y usé el teléfono de la casa para llamar. Marqué el número con dedos temblorosos. Sonó 3 veces. 4. 5. Yo estaba a punto de colgar cuando escuché su voz. Despacho de Alejandro Ruiz. Mi corazón dio un salto. Habla Araceli Ramírez, dije con voz más firme de lo que me sentía. No sé si me recuerda. Ayudó a mi esposo hace años con su testamento. Hubo una pausa. Luego su voz, más cálida. Por supuesto que la recuerdo, señora Araceli. ¿Cómo está usted? Dígame en qué puedo ayudarla. Le conté todo. Hablé en voz baja para que los niños no me escucharan desde la sala. Le hablé del dinero, de los muebles vendidos, de las mentiras, de los mensajes que Olivia me había mostrado. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo otro silencio largo. Luego dijo, señora Araceli, lo que me está describiendo es explotación financiera de un adulto mayor. Es un delito. Usted tiene derechos. Tiene opciones. Me explicó que podía recuperar mi dinero. Que podía demostrar que Fernando lo usó sin mi consentimiento. Que los mensajes de WhatsApp eran evidencia. Que la venta de mis muebles sin autorización era robo. Pero me advirtió que sería un proceso difícil, doloroso, público. Que mi hijo podría enfrentarse a consecuencias legales serias. Me preguntó si estaba segura de querer seguir adelante. Miré alrededor de esa cocina que yo limpiaba todos los días. Los platos limpios en el escurridor. El piso trapeado brillando bajo la luz. La lista del supermercado en el refrigerador con mi letra. Todo evidencia de mi trabajo invisible, mi vida convertida en servicio no remunerado. Pensé en mi casa vendida. En mi jardín perdido. En mis mañanas robadas. Pensé en Olivia llorando en mi hombro. Estoy segura, dije. Dígame qué tengo que hacer. Alejandro me dio instrucciones precisas. Necesitaba pruebas de todo. Los mensajes de WhatsApp que Olivia me había mostrado eran un comienzo, pero necesitábamos más. Necesitaba documentos bancarios que demostraran que Fernando había usado mi dinero. Necesitaba evidencia de la venta de mis muebles. Necesitaba grabar conversaciones si era posible. Pero sobre todo, me dijo algo que se me quedó grabado en el cerebro como hierro caliente. Señora Araceli, no puede dejar que ellos sepan que usted sabe. Tiene que actuar normal. Tiene que seguir siendo la abuela servicial mientras reúne las pruebas. Si sospechan algo, esconderán todo y usted perderá su oportunidad. Actuar normal. Esas 2 palabras se convirtieron en mi mantra durante las siguientes semanas. Actuar normal mientras por dentro sentía que me estaba desmoronando. Actuar normal mientras preparaba el desayuno para las mismas personas que me habían traicionado. Actuar normal mientras planchaba las camisas de un hijo que me veía como una empleada gratuita. Esa misma noche, Fernando y Valentina llegaron tarde otra vez. Entraron a la casa riéndose de algo, con bolsas de una tienda cara colgando de sus brazos. Valentina llevaba un vestido nuevo color lavanda que probablemente costó más de lo que yo gastaba en comida para toda la semana. Me encontraron en la cocina limpiando los platos de la cena que ellos no habían llegado a tiempo para comer. Hola, mamá, dijo Fernando besándome la frente como si nada. Los niños ya durmieron. Asentí. Ya están en cama. Olivia está en su cuarto. Valentina pasó junto a mí sin mirarme, sus tacones repiqueteando contra el piso de madera, dejando un rastro de perfume dulzón que me revolvió el estómago. Fernando abrió el refrigerador y sacó una cerveza.
Se recargó contra la encimera y me miró con esa expresión que yo antes confundía con cariño, pero que ahora reconocía como condescendencia. Mamá, necesito hablarte de algo importante. Mi corazón se aceleró, pero mantuve las manos firmes lavando un plato. Dime, hijo. Él tomó un trago largo de su cerveza. Es sobre tus finanzas. He estado pensando que deberías firmar una procuración. Es un documento legal que me permite manejar tu dinero en caso de que pases por alguna emergencia médica o algo así. Es por tu seguridad. Ahí estaba. Exactamente lo que los mensajes de WhatsApp habían predicho. Dejé el plato en el escurridor y me sequé las manos en el trapo de cocina, despacio, dándome tiempo para controlar mi voz. Una procuración, repetí. Sí, dijo él, es algo común. Muchas personas mayores lo hacen. Así yo puedo ayudarte con todo el papeleo bancario y esas cosas complicadas. Tú sabes que no eres muy buena con la tecnología, mamá. Es para facilitarte la vida. Lo miré a los ojos. Esos ojos color café que eran idénticos a los míos, que alguna vez miraron hacia mí con necesidad cuando era un bebé llorando en la madrugada, cuando era un niño asustado por las tormentas, cuando era un adolescente con el corazón roto por su primer amor. Ahora esos mismos ojos me miraban con una mezcla de impaciencia y manipulación apenas disimulada. Déjame pensarlo, dije con voz suave. Es algo importante. Quiero estar segura de entender bien. Su expresión cambió por una fracción de segundo. Un destello de irritación cruzó su rostro antes de que volviera a sonreír. Claro, mamá. Tómate tu tiempo. Pero no es nada del otro mundo. En serio. Es solo un papel. Terminó su cerveza, dejó la botella vacía en la encimera para que yo la tirara, y salió de la cocina. Lo escuché subir las escaleras. Escuché la puerta de su habitación cerrarse. Escuché el sonido del televisor encendiéndose. Me quedé sola en la cocina con las manos todavía húmedas. La botella vacía de Fernando brillaba bajo la luz fluorescente. La recogí y la tiré en el bote de reciclaje, y mientras la hacía me di cuenta de algo. Ya no sentía dolor. Ya no sentía ese pellizco en el pecho que viene cuando alguien que amas te decepciona. Lo que sentía era algo diferente, algo más peligroso. Sentía determinación. A la mañana siguiente, después de llevar a los niños a la escuela, regresé a casa y subí al cuarto principal. Era la primera vez que entraba ahí desde que llegué a vivir con ellos. Fernando y Valentina estaban fuera otra vez, esta vez en lo que llamaron una reunión de mediodía con inversionistas. Yo sabía que probablemente estaban en un spa o en un restaurante elegante, pero ya no me importaba. Tenía trabajo que hacer. Abrí el closet de Fernando. Estaba lleno de trajes caros, camisas perfectamente planchadas, zapatos alineados como soldados. En la repisa superior había cajas de zapatos. Las bajé una por una. La mayoría contenían exactamente eso, zapatos. Pero la quinta caja, esa guardaba algo diferente. Papeles. Estados de cuenta bancarios. Los saqué con manos temblorosas y los llevé a la cama para revisarlos bajo la luz que entraba por la ventana. Ahí estaba todo. Mi cuenta de ahorros a mi nombre, pero con Fernando como cotitular. El saldo inicial, $45,000. Los retiros comenzaron 2 semanas después de que yo llegara a esta casa. $3,000. $5,000. $2,500. Cada retiro con una descripción vaga, gastos médicos, reparaciones del hogar, inversión familiar. Pero yo nunca había tenido gastos médicos. La casa no había tenido reparaciones. No había ninguna inversión. El saldo actual de la cuenta era de $16,200. Fernando había gastado casi $30,000 de mi dinero en 3 meses. Saqué mi teléfono celular, ese que Olivia me había enseñado a usar mejor en las últimas semanas. Tomé fotos de cada página, cada estado de cuenta, cada retiro, cada mentira documentada en papel membretado del banco. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes como las de un cirujano haciendo una incisión precisa. Volví a guardar todo exactamente como lo encontré. Cerré el closet. Bajé las escaleras. Me preparé una taza de té y me senté en la mesa de la cocina a esperarlos. Cuando regresaron 2 horas después, cargados con más bolsas de compras, me encontraron pelando papas para la cena. «Hola, mamá», dijeron al unísono.
Lo saludé con una sonrisa. Esa sonrisa que había perfeccionado durante 72 años de vida, esa que escondía todo lo que necesitaba esconder. Esa noche, después de que todos se durmieron, bajé en silencio a la sala. Me senté en el sofá en la oscuridad y abrí el teléfono. Le envié a Alejandro todas las fotos que había tomado. Él respondió en minutos a pesar de la hora. Esto es más que suficiente. Estamos listos para proceder cuando usted diga. Pero recuerde, una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Su hijo enfrentará cargos. Habrá consecuencias legales serias. Miré alrededor de la sala oscura. Los juguetes de los gemelos ordenados en su canasta. Las fotos familiares en la pared, todas con sonrisas perfectas y mentiras perfectas. Las maletas junto a la puerta, siempre listas para el próximo escape. Pensé en mi casa perdida. En mi dinero robado. En mi dignidad pisoteada. Pensé en Olivia arriba en su cuarto, probablemente despierta también, probablemente preguntándose si yo realmente haría algo o si al final me rendiría como todos esperaban que hiciera. Escribí mi respuesta. Estoy lista. Dígame qué sigue. La respuesta de Alejandro llegó rápido. Primero, necesita encontrar un lugar a donde ir. No puede quedarse en esa casa una vez que ellos sepan lo que está haciendo. Tiene familia, amigos, alguien que pueda recibirla temporalmente. Esa era la parte difícil. Toda mi familia había muerto. Tu padre hace 10 años, mi hermana hace 5, mis padres hace mucho más. Mis amigos estaban todos en el pueblo donde vivía antes, a 300 millas de distancia. No podía simplemente aparecer en sus puertas sin explicaciones. Pero entonces recordé algo. Una prima lejana, Julieta, que vivía en esta misma ciudad. No nos habíamos visto en años, desde el funeral de mi hermana, pero siempre había sido amable conmigo. Siempre me decía llámame si necesitas algo. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela, la llamé. Su voz sonó sorprendida pero cálida cuando escuchó la mía. Araceli, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Le dije que estaba bien, que vivía cerca ahora, que me gustaría verla para ponernos al día. Quedamos de vernos en una cafetería al día siguiente. No le dije nada más por teléfono. Algunas conversaciones necesitan ser cara a cara. La cafetería olía a canela y café recién hecho. Julieta llegó con 10 minutos de retraso, disculpándose, con su cabello gris recogido en un moño y sus ojos amables arrugados en las esquinas. Nos sentamos junto a la ventana. Pedimos café. Y entonces le conté todo. Cada detalle. Cada traición. Cada mentira. Ella escuchó en silencio, su café enfriándose en la taza sin que le diera un solo sorbo. Cuando terminé, ella extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Sus ojos estaban húmedos. Araceli, puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Tengo un cuarto de huéspedes. No es grande, pero es tuyo. Y si esa niña, Olivia, necesita venir contigo, ella también es bienvenida. Nadie merece ser tratado así. Menos tú, que has dado toda tu vida por tu familia. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Un nudo que había estado apretado durante meses. No estaba sola. Tenía un lugar a donde ir. Tenía a alguien que creía en mí. Gracias, Julieta, susurré. No sabes lo que esto significa para mí. Ella apretó mi mano más fuerte. Las mujeres tenemos que cuidarnos entre nosotras, dijo. Especialmente cuando los hijos olvidan cómo cuidar a las madres que los criaron. Salí de esa cafetería sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Vivía en 2 realidades simultáneas. En una, era la abuela servicial de siempre, despertándome antes del amanecer, preparando desayunos, empacando loncheras, limpiando baños, doblando ropa. En la otra, era una estratega silenciosa reuniendo evidencia pieza por pieza, construyendo mi escape como quien arma un rompecabezas en secreto. Nadie notaba nada. Fernando y Valentina seguían con sus vidas como si yo fuera parte del mobiliario, útil pero invisible. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Fernando, encontré más cosas. Un recibo arrugado en el bote de basura. Era de una joyería cara del centro. $2,300 por un brazalete de oro blanco. La fecha coincidía exactamente con uno de los retiros de mi cuenta.
Valentina había usado ese brazalete en su última publicación de Instagram, presumiéndolo en su muñeca delgada mientras sostenía una copa de vino. El pie de foto decía: cuando tu esposo te consiente sin razón. Me ama tanto. Tomé foto del recibo. Lo volví a arrugar exactamente como estaba y lo regresé al bote de basura. Seguí limpiando como si nada. Pero por dentro, algo ardía. Esa noche en la cena, Valentina lucía el brazalete. La luz del comedor se reflejaba en el oro, haciéndolo brillar. Ella movía la muñeca deliberadamente mientras comía, asegurándose de que todos lo vieran. Es hermoso, ¿verdad?, dijo mirando a Fernando con ojos brillantes. Mi esposo tiene tan buen gusto. Fernando sonrió orgulloso. Solo lo mejor para ti, amor. Olivia me miró desde el otro lado de la mesa. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Ella sabía. Podía ver en mi expresión que yo había descubierto algo más. Bajó la vista a su plato y siguió comiendo en silencio, pero vi cómo sus dedos apretaban el tenedor con más fuerza. Al día siguiente era sábado. Fernando anunció en el desayuno que él y Valentina saldrían de viaje otra vez. Esta vez a Miami. 5 días. Una convención importante de su industria. Mamá, tú te encargas de todo aquí, ¿verdad? No era una pregunta. Yo asentí mientras servía más jugo de naranja. Por supuesto, hijo. Ve tranquilo. Se fueron el domingo por la mañana. Los vi cargar sus maletas en el auto. Valentina con lentes de sol enormes y un vestido color menta que ondeaba con la brisa, Fernando con su camisa perfectamente planchada. Me besaron en las mejillas. Pórtense bien, niños, gritó Valentina por la ventana mientras se alejaban. El auto desapareció en la esquina. Yo me quedé parada en la entrada con los 3 niños a mi lado, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Esa tarde, después de que los gemelos se durmieron para su siesta, le pedí a Olivia que viniera a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Nos sentamos en el borde de mi cama estrecha. Olivia, dije en voz baja, necesito que me ayudes con algo importante. Ella asintió inmediatamente. Lo que sea, abuela. Le expliqué mi plan. Necesitaba acceder a la computadora de Fernando. Necesitaba revisar sus correos electrónicos, sus archivos, cualquier otra evidencia de cómo había gastado mi dinero. Olivia sabía la contraseña porque a veces la usaba para hacer tareas de la escuela. Pero teníamos que ser cuidadosos. No podíamos dejar rastro. No podíamos cambiar nada. Solo mirar y documentar. Ella me miró con esos ojos que parecían demasiado viejos para su edad. Abuela, están robándote. Claro que voy a ayudarte. Pero hay algo más que necesitas saber. Bajó la voz aún más. Mamá no está embarazada. Esa historia que contaron hace un mes sobre el embarazo de riesgo. Es mentira. Yo la escuché hablando por teléfono con su hermana. Le dijo que habían inventado eso para que tú no hicieras preguntas sobre por qué viajan tanto. El aire se me atoró en la garganta. Recordé el día que Fernando me sentó en la sala y me dijo con cara seria que Valentina estaba embarazada, pero que había complicaciones, que necesitaba descanso, que los doctores habían recomendado viajes cortos para reducir su estrés. Yo había llorado de felicidad, pensando que tendría otro nieto. Había cocinado comidas especiales. Había insistido en que Valentina no hiciera ningún esfuerzo. Todo había sido teatro. Gracias por decirme, susurré. Olivia puso su mano sobre la mía. Abuela, cuando te vayas, yo quiero ir contigo. No puedo seguir viviendo con ellos. Me usan para las fotos familiares, pero no les importo. Nunca les he importado. La única razón por la que no me han mandado a un internado es porque se verían mal en sus redes sociales. La abracé fuerte. Vienes conmigo, le prometí. Te lo juro por todo lo que soy. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Olivia y yo nos sentamos frente a la computadora de Fernando en su estudio. La luz del monitor brillaba en la oscuridad. Ella ingresó la contraseña. La pantalla se iluminó mostrando el escritorio lleno de carpetas organizadas meticulosamente. Empezamos a revisar. Encontramos correos. Docenas de correos entre Fernando y un agente de bienes raíces. Estaban planeando vender esta casa. La conversación comenzó hace 2 meses. El agente decía que podían obtener fácilmente $500,000 por la propiedad.
Fernando respondía preguntando sobre casas más pequeñas en otros vecindarios, casas con solo 3 habitaciones. Sin espacio para mí. El plan era venderme la idea de un asilo. Hacerme creer que era por mi bienestar. Y quedarse con mi parte del dinero de la venta. Había una carpeta llamada Finanzas Mamá. La abrimos. Contenía hojas de cálculo detalladas de cada centavo que habían gastado de mi dinero. Viajes a Cancún, $4,000. Restaurantes, $2,100. Ropa y accesorios, $6,800. Muebles nuevos para la sala, $3,500. Pagos de tarjetas de crédito, $11,200. Cada gasto documentado meticulosamente, como si fuera algo de lo que estar orgullosos. Olivia tomaba fotos con su teléfono mientras yo miraba la pantalla sintiendo que el mundo se desdibujaba en los bordes. Este era mi hijo. El bebé que amamanté. El niño que cuidé cuando tuvo neumonía a los 7 años, sin dormir 3 noches seguidas. El adolescente al que ayudé con su tarea de matemáticas. El joven al que presté dinero para su primer auto. El hombre por el que vendí mi casa. Encontramos un documento de Word titulado Estrategia. Lo abrimos. Era un plan paso por paso de cómo manipularme. Paso 1. Convencerla de vender su casa y mudarse aquí. Paso 2. Tomar control de su dinero bajo el pretexto de ayudarla. Paso 3. Hacerla firmar procuración. Paso 4. Usarla como niñera gratis mientras pagamos nuestras deudas. Paso 5. Cuando el dinero se acabe, convencerla de que un asilo es la mejor opción. Paso 6. Vender la casa y mudarnos a algo más pequeño sin ella. Había sido planeado desde el principio. Cada abrazo, cada te necesitamos mamá, cada gracias por todo lo que haces. Todo había sido calculado. Yo no era su madre. Era un recurso a explotar. Ya es suficiente, dijo Olivia con voz quebrada. Ella también estaba llorando. Abuela, ya tenemos todo. Vámonos. Por favor, vámonos ya. Pero yo negué con la cabeza. Todavía no. Necesitamos esperar al momento correcto. Si nos vamos ahora, mientras están de viaje, llamarán a la policía. Dirán que los abandoné con los niños. Necesitamos esperar hasta que regresen. Esos 5 días fueron eternos. Cuidé a los gemelos como siempre. Los llevé al parque. Les preparé sus comidas favoritas. Les leí cuentos antes de dormir. Rafael y Pedro no tenían idea de lo que estaba pasando. Eran inocentes en todo esto. Y esa era la parte que más me dolía. Los amaba. Amaba sus risas, sus abrazos espontáneos, la forma en que me llamaban abuela con vocecitas agudas. Pero no podía salvarlos a ellos sin destruirme a mí misma. Por las noches, cuando la casa dormía, yo empacaba en silencio. Una maleta con mi ropa. Otra con mis documentos importantes. Las fotos de tu padre. Mi rosario. El libro de recetas de mi madre. Las pocas cosas que realmente importaban. Las escondí en el fondo del closet de mi cuarto, listas para salir en cualquier momento. Alejandro me llamaba cada tarde para revisar el plan. Había preparado todos los documentos legales. Orden de restricción temporal contra Fernando para que no pudiera tocar lo que quedaba de mi dinero. Demanda civil por apropiación indebida de fondos. Denuncia penal por abuso financiero de adulto mayor. Todo estaba listo. Solo esperábamos mi señal. El jueves por la noche, Fernando me llamó. Su voz sonaba relajada, feliz. Hola, mamá. ¿Cómo están los niños? Le dije que estaban bien, que todo estaba tranquilo. Perfecto, dijo. Regresamos el sábado en la tarde. Ah, y mamá, cuando volvamos necesito que firmemos esa procuración. Ya hablé con el notario. Es importante que lo hagamos pronto. Claro, hijo, respondí con voz dulce. Cuando quieras. Colgué el teléfono. Miré el calendario en la pared. Sábado. En 2 días mi vida cambiaría para siempre. El viernes por la mañana desperté con una claridad extraña. Era como si todo el miedo, toda la duda, se hubieran evaporado durante la noche. Me levanté a las 5 como siempre, pero esta vez no por obligación sino por elección. Preparé café en la cocina silenciosa y me senté junto a la ventana viendo el cielo cambiar de negro a gris a rosa. Era mi penúltima mañana en esta casa.
Mañana a esta hora, todo habría terminado. Llamé a Julieta temprano. Mañana, le dije simplemente. Mañana nos vamos. Ella no hizo preguntas. Solo dijo: estaré lista. Te mando la dirección. Ven cuando puedas. Luego llamé a Alejandro. Mañana en la tarde, le informé. Ellos regresan a las 4. Necesito que los documentos estén listos para las 5. Él respondió con voz firme: estarán listos. Usted solo salga de esa casa con la niña. Yo me encargo del resto. Ese día lo pasé en un estado extraño, como si estuviera viendo mi vida desde afuera. Llevé a los gemelos al parque y los vi columpiarse, sus risas llenando el aire tibio de la tarde. Pedro me pidió que lo empujara más alto. Rafael quería que lo viera hacer piruetas en el pasamanos. Los observé grabar cada momento en mi memoria, sabiendo que probablemente sería la última vez que los cuidaría así. No era su culpa. Ellos eran inocentes. Pero yo no podía salvarlos sin sacrificarme, y había aprendido finalmente que salvarme a mí misma no era egoísmo. Era supervivencia. Esa noche preparé una cena especial. Pollo rostizado con papas y zanahorias, el favorito de los gemelos. Hasta hice flan de postre, ese que a Olivia le encantaba. Comimos los 4 en la mesa de la cocina. Los gemelos hablaban sin parar sobre su día en la escuela. Olivia comía en silencio, pero cada tanto me miraba y yo veía en sus ojos la pregunta no expresada: ¿de verdad va a pasar? Yo asentía ligeramente. Sí. Mañana todo cambia. Después de acostar a los niños, subí a mi cuarto y revisé todo una vez más. Las maletas estaban listas, escondidas en el fondo del closet. Los documentos importantes en mi bolso. Las fotos de Olivia en su teléfono, todas las pruebas respaldadas en la nube. Alejandro tenía copias de todo. No había vuelta atrás ahora. El plan estaba en movimiento como una piedra rodando cuesta abajo, imparable. Me acosté pero no dormí. Pasé la noche mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. El refrigerador zumbando. El calentador de agua haciendo clic. Los pequeños crujidos de la madera asentándose. Esta casa nunca había sido mía. Nunca me había pertenecido. Yo solo había sido una pieza temporal, útil mientras durara, desechable cuando se gastara. El sábado amaneció brillante y claro. Me levanté, me duché, me vestí con cuidado. Pantalones cómodos. Blusa sencilla color marfil. Zapatos que podía caminar por horas si era necesario. Me recogí el cabello en un moño bajo. Me miré en el espejo pequeño de mi cuarto. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había llegado aquí 3 meses atrás. Esa mujer había sido ingenua, esperanzada, desesperada por sentirse necesaria. Esta mujer era diferente. Esta mujer había aprendido que a veces el amor no es suficiente. Que a veces las personas te decepcionan de formas que nunca imaginaste. Que a veces la única forma de sobrevivir es alejarte de quienes dicen amarte, pero te están destruyendo. Preparé el desayuno. Desperté a los gemelos. Les di de comer. Los bañé. Les puse ropa limpia. Hice todo exactamente como lo había hecho cada mañana durante 3 meses. Pero por dentro, contaba las horas. Las 4 de la tarde. Ese era el momento. Fernando había dicho que llegarían a las 4. A las 2 de la tarde empecé a mover mis cosas. Bajé las maletas cuando los gemelos estaban viendo televisión en la sala. Las puse junto a la puerta trasera, escondidas detrás de las cortinas. Olivia bajó con su propia mochila, pequeña y discreta. Solo lo esencial, le había dicho yo. Podemos conseguir lo demás después. Ella había empacado ropa, sus documentos de identidad, su laptop, algunas fotos. Nada más. A las 3:30, mi teléfono sonó. Era Julieta. Estoy lista. ¿Sigues en pie? Respondí. Sí. En media hora salimos. Luego le escribí a Alejandro. Proceda. En 1 hora estaré fuera. Los minutos se arrastraban. Me senté en la sala con los gemelos, viendo su programa de caricaturas. Pedro se acurrucó contra mi costado. Rafael puso su cabeza en mi regazo. Los acaricié suavemente, grabando la sensación de su cabello suave bajo mis dedos, el peso pequeño de sus cuerpos confiados. Ustedes van a estar bien, les susurré, aunque no podían escucharme sobre el ruido del televisor.
Sus padres los van a cuidar. Van a crecer y tal vez algún día van a entender. A las 4:10, escuché el auto en la entrada. Mi corazón se aceleró, pero mis manos se mantuvieron firmes. Fernando y Valentina entraron por la puerta principal, bronceados y relajados. Traían las maletas, bolsas de souvenirs, sonrisas anchas. «Hola», gritaron. «Ya llegamos». Los gemelos corrieron hacia ellos gritando papá, mamá. Fernando los levantó a ambos, uno en cada brazo, riendo. Valentina me vio en el sofá. «Hola, Araceli. ¿Todo bien?» Su voz era casual, desinteresada. Asentí. «Todo bien». Ella pasó hacia la cocina arrastrando su maleta. Fernando dejó a los niños en el suelo y se volvió hacia mí. «Mamá, dame media hora para ducharme y nos sentamos a firmar esos papeles, ¿sí? El notario puede venir mañana temprano». «Sí, hijo», respondí. «Tómate tu tiempo». Subieron las escaleras. Escuché sus pasos en el piso superior. Escuché la ducha abrirse. Este era el momento. Me levanté del sofá con toda la calma del mundo. Olivia apareció en la entrada de la sala. Nos miramos. Ella asintió. Yo asentí. Fui a la puerta trasera. Tomé mis maletas. Olivia tomó su mochila. Salimos por la cocina hacia el jardín trasero, luego rodeamos la casa hacia la calle. Mi auto viejo estaba estacionado en la calle, ese que Fernando había sugerido vender porque ya no lo necesitaba. Qué bueno que nunca le hice caso. Abrí la cajuela. Metimos las maletas. Subimos al auto. Antes de arrancar, saqué de mi bolso un sobre blanco. Dentro había una carta escrita a mano. La había redactado la noche anterior, eligiendo cada palabra con cuidado. La leí una última vez. «Fernando, cuando leas esto ya me habré ido. No voy a seguir siendo tu empleada no remunerada. No voy a firmar ninguna procuración. No voy a permitir que sigas robándome. Mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre el dinero que gastaste sin mi autorización. Espero que esos viajes y esas joyas hayan valido la pena, porque te van a costar mucho más de lo que pagaste. Los niños están contigo, como debe ser. Son tu responsabilidad, no la mía. Olivia viene conmigo porque ella así lo decidió. Tiene 16 años y derecho a elegir. No intentes buscarme. No intentes contactarme. Se acabó. Tu madre, Araceli». Salí del auto. Regresé a la puerta principal. Deslicé el sobre por debajo de la puerta. Lo vi desaparecer en la casa. Luego regresé al auto, arranqué el motor y manejé hacia la esquina sin mirar atrás. Olivia estaba callada en el asiento del pasajero. Le tomé la mano. Ella apretó la mía fuerte. «Está bien estar asustada», le dije. «Yo también estoy asustada. Pero vamos a estar bien. Juntas vamos a estar bien». Manejé siguiendo las indicaciones del GPS hacia la casa de Julieta. 20 minutos a través de la ciudad. 20 minutos que se sintieron como horas. Cada semáforo en rojo me parecía una eternidad. Miraba por el espejo retrovisor esperando ver el auto de Fernando siguiéndonos, pero la calle detrás de nosotros permanecía vacía. Llegamos a una casa pequeña en un vecindario tranquilo. Paredes color durazno, jardín con flores, un árbol grande en el frente. Julieta salió antes de que pudiéramos tocar la puerta. Nos abrazó a las dos sin decir palabra. Luego nos hizo entrar, cerró la puerta y dijo: «Están a salvo aquí. Bienvenidas a casa». El cuarto de huéspedes era simple pero acogedor. Una cama doble, un escritorio pequeño, cortinas color crema, una ventana con vista a un jardín trasero lleno de plantas. Olivia y yo dejamos nuestras maletas. Nos sentamos en la cama. Por un momento ninguna dijo nada. Luego mi teléfono empezó a sonar. El nombre de Fernando brillaba en la pantalla de mi teléfono. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Inmediatamente volvió a sonar. Y otra vez. Y otra vez. 10 llamadas en 5 minutos. Olivia me miraba con los ojos muy abiertos. «¿No vas a contestar?» No era una pregunta. Negué con la cabeza. No. No hay nada que decirle. Los mensajes empezaron a llegar. Los leía en la pantalla sin abrir las conversaciones. «Mamá,
¿Qué significa esto? Mamá, contesta el teléfono. Mamá, no puedes irte así. Mamá, esto es ridículo. Mamá, regresa ahora mismo. Mamá, voy a llamar a la policía. Mamá, te arrepentirás de esto. Cada mensaje más desesperado que el anterior. Pero yo no respondí ninguno. A las 5:30 sonó el timbre de la casa de Julieta. Ella fue a abrir. Yo la escuché hablar con alguien en la puerta. Luego regresó a la habitación. Es un mensajero. Tiene documentos para ti. Salí a la sala. Un hombre con uniforme me entregó un sobre grande. Necesito que firme aquí, señora. Firmé. Él se fue. Abrí el sobre. Eran los documentos de Alejandro. Orden de restricción temporal. Demanda civil. Denuncia penal. Todo presentado oficialmente ante las cortes. Fernando recibiría su copia en cualquier momento. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número desconocido. Contesté. Era Alejandro. Señora Araceli, los documentos están presentados. Fernando ha sido notificado. A partir de este momento, él no puede acceder a su cuenta bancaria. Lo que queda de su dinero está protegido. También presentamos la demanda para recuperar lo que gastó sin autorización. Y la denuncia penal está en manos del fiscal. Él va a intentar contactarla. No responda. Cualquier comunicación debe ser a través de mí. Gracias, Alejandro, dije con voz firme. Usted no sabe lo que esto significa para mí. Él respondió, señora, yo he visto muchos casos como el suyo. Hijos que explotan a sus padres mayores. Pero rara vez veo a alguien con el valor de hacer lo que usted está haciendo. Va a ser difícil. Él va a pelear. Pero la ley está de su lado. Las pruebas son irrefutables. Esa noche Julieta nos preparó la cena. Sopa de verduras, pan casero, té de manzanilla. Comimos en su cocina pequeña y acogedora, con manteles individuales de flores y servilletas de tela. Era todo tan simple, tan tranquilo. No había tensión en el aire. No había que caminar en puntas de pies. No había maletas esperando junto a la puerta. Por primera vez en 3 meses, respiré profundo y sentí que mis pulmones se llenaban completamente. Después de cenar, Olivia y yo nos sentamos en el cuarto de huéspedes. Ella sacó su teléfono y me lo mostró. Abuela, papá me está mandando mensajes. Decenas de mensajes. Leí algunos. Olivia, esto es culpa de tu abuela. Nos está abandonando. Olivia, dile que regrese o va a destruir esta familia. Olivia, ella te está manipulando. Olivia, si no vuelves vas a arrepentirte. Cada mensaje era una mezcla de manipulación y amenaza apenas disfrazada. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté. ¿Quieres regresar? Ella me miró como si le hubiera preguntado si quería cortarse un brazo. No, abuela. Jamás. Prefiero dormir en el piso que volver a esa casa. Ellos nunca me vieron. Solo te veían a ti cuando necesitaban algo. Y a mí me veían cuando necesitaban la foto familiar perfecta para Instagram. No somos personas para ellos. Somos accesorios. Esa noche, acostadas en la misma cama en la oscuridad, Olivia me contó cosas que nunca había compartido. Me habló de cómo sus padres se burlaban de ella cuando no estaba delgada suficiente para sus estándares. De cómo Valentina le compraba ropa 2 tallas más pequeña como motivación para bajar de peso. De cómo Fernando le decía que necesitaba esforzarse más en la escuela, ser más popular, tener mejores calificaciones, representar mejor a la familia. De cómo ambos revisaban sus redes sociales y le exigían borrar publicaciones que no proyectaban la imagen correcta. De cómo se sentía invisible hasta que llegué yo, hasta que alguien finalmente le preguntaba cómo había estado su día y realmente escuchaba la respuesta. Lloró en mis brazos esa noche. Y yo también lloré. Por ella. Por mí. Por los años que ambas habíamos perdido tratando de complacer a personas que nunca iban a estar satisfechas. El domingo amaneció con lluvia. Gotas suaves golpeando la ventana, el cielo gris y pesado. Mi teléfono seguía recibiendo llamadas y mensajes. Fernando. Valentina. Números desconocidos que probablemente eran ellos llamando desde otros teléfonos. No respondí ninguno. Pero sí los leía.
Necesitaba saber qué estaban planeando. Valentina me escribió: Araceli, no sé qué te pasa, pero esto es muy egoísta de tu parte. Nos dejaste con 3 niños y ninguna ayuda. ¿Cómo se supone que vamos a trabajar ahora? Encima te llevaste a Olivia. Ella tiene que ir a la escuela. Esto es secuestro. Vas a tener problemas legales. Le tomé captura a ese mensaje y se lo envié a Alejandro. Él respondió: perfecto. Esto demuestra que la veían como empleada no remunerada. Y Olivia tiene 16 años y derechos. No es secuestro. Guarde todo lo que le manden. Por la tarde, Fernando cambió de estrategia. Sus mensajes se volvieron suplicantes. Mamá, por favor hablemos. Sé que cometí errores. Podemos arreglarlo. Los niños te extrañan. Rafael pregunta por ti. Pedro llora en las noches. No les hagas esto. Ellos te aman. Yo te amo. Eres mi madre. No puedes abandonarme así. Leí esos mensajes y sentí algo retorcerse en mi estómago. Porque parte de mí, esa parte que había sido madre durante 42 años, quería creerle. Quería pensar que tal vez sí se arrepentía. Que tal vez podíamos arreglar esto. Pero entonces recordé los mensajes del grupo Plan Mamá. Recordé la hoja de cálculo con cada centavo de mi dinero gastado en lujos. Recordé el documento llamado estrategia. Recordé el brazalete de $2,300 brillando en la muñeca de Valentina. No, me dije a mí misma en voz alta. No voy a caer otra vez. Olivia levantó la vista desde el escritorio donde estaba haciendo tarea. Abuela, ¿estás bien? Asentí. Estoy bien. Solo recordándome quién soy. El lunes, Olivia y yo fuimos a su escuela a arreglar el cambio de dirección. La secretaria nos miró con desconfianza. Necesitamos autorización de ambos padres para cambios de información, dijo con tono seco. Olivia sacó su identificación. Tengo 16 años. En este estado, tengo derecho a elegir con quién vivo si hay causa justificada. Mi abuela es mi tutora legal temporal ahora. Aquí están los documentos. Le entregamos los papeles que Alejandro había preparado. La secretaria los revisó, frunció el ceño, hizo una llamada, habló con alguien en voz baja. Finalmente suspiró. Está bien. El cambio está hecho. Pero si los padres vienen a reclamar, vamos a tener que llamar a las autoridades. Olivia respondió con voz firme. Llámenlas. No tengo nada que ocultar. Salimos de la escuela tomadas de la mano. Sentí algo inflarse en mi pecho. Orgullo. Esta niña de 16 años tenía más columna vertebral que muchos adultos que conocía. Esa tarde, mientras Julieta estaba en el trabajo y Olivia en la escuela, me senté en el pequeño jardín trasero de la casa. Había una banca de madera bajo un árbol. Me senté ahí con una taza de té, escuchando los pájaros, viendo las nubes moverse lentamente en el cielo. Mi teléfono estaba adentro. No lo había traído. Por primera vez en meses, estaba completamente sola con mis pensamientos sin interrupciones. Pensé en mi vida. 72 años. Había sido esposa durante 35 años hasta que tu padre murió. Había sido madre desde los 30. Había trabajado limpiando casas para pagar las cuentas cuando Fernando era pequeño y tu padre no ganaba suficiente. Había cocinado miles de comidas. Lavado miles de cargas de ropa. Limpiado incontables pisos. Sacrificado mis propios sueños una y otra vez por mi familia. Y al final, mi propio hijo me había visto como una herramienta desechable. Pero yo seguía aquí, respirando, viva, libre. Y eso tenía que significar algo. Una planta de hortelã crecía en una maceta junto a la banca. La toqué suavemente. Las hojas liberaron su aroma fresco y fuerte. Hortelã, como la que crecía en mi jardín perdido. Julieta debió plantarla. O tal vez había estado ahí siempre, esperándome. Arranqué una hoja pequeña y la froté entre mis dedos. El olor me llenó, me ancló al momento presente. Iba a estar bien. No sabía cómo exactamente. No sabía cuánto tiempo tomaría. Pero iba a estar bien. Cuando Olivia regresó de la escuela, me encontró en el jardín. Se sentó junto a mí en la banca. Abuela, papá fue a la escuela hoy. Me vio a la salida. Intentó hablar conmigo.
Mi corazón se aceleró. ¿Qué te dijo? Ella se encogió de hombros. Que estoy cometiendo un error. Que tú me lavaste el cerebro. Que me arrepentiré. Las cosas usuales. Le dije que me dejara en paz o llamaría a seguridad. Se fue. Lo siento, Olivia. No quiero que pases por esto. Ella tomó mi mano. Abuela, he pasado por peores cosas viviendo con ellos. Esto, lo que estamos haciendo ahora, esto es liberación. La primera semana en casa de Julieta pasó en una especie de neblina extraña. Cada mañana me despertaba esperando escuchar las voces de los gemelos, esperando tener que correr a preparar desayunos y loncheras. Pero en lugar de eso, había silencio. Un silencio suave y gentil que me tomó días acostumbrarme a apreciar. Julieta se iba a trabajar temprano. Olivia se iba a la escuela. Y yo me quedaba sola en esa casa pequeña que olía a lavanda y pan tostado. Al principio no sabía qué hacer conmigo misma. Limpiaba cosas que ya estaban limpias. Cocinaba porciones demasiado grandes como si todavía alimentara a 5 personas. Me descubría poniéndome de pie cada vez que escuchaba un ruido, lista para atender a alguien que no estaba ahí. 72 años condicionada a servir no desaparecen en una semana. Pero lentamente, empecé a recordar quién era yo antes de convertirme en la sombra invisible de mi hijo. Una tarde encontré los materiales de pintura de Julieta en un armario. Ella me dijo: úsalos cuando quieras. Hace años que no los toco. Saqué las acuarelas, los pinceles, el papel grueso. Me senté en el jardín y pinté lo primero que vino a mi mente. Una casa pequeña con paredes color crema. Un jardín con plantas de albahaca. Una mecedora en el porche. Mi casa perdida tomando forma en colores suaves sobre papel blanco. Lloré mientras pintaba. Pero no era el llanto desesperado de los primeros días. Era algo diferente. Un luto necesario. Un adiós a lo que había sido. Cuando terminé, colgué la pintura en la pared de mi cuarto. Un recordatorio de que las cosas perdidas no desaparecen completamente si las guardas en tu corazón. Los mensajes de Fernando continuaban. Cada día una nueva estrategia. Primero fueron súplicas. Luego amenazas. Luego intentos de hacerme sentir culpable. Mamá, Rafael se enfermó y preguntó por ti. Mamá, Pedro saca malas calificaciones porque está deprimido. Mamá, Valentina tuvo que renunciar a su trabajo por tu culpa. Mamá, vamos a perder la casa si no me ayudas. Cada mensaje diseñado para hacer que yo cediera, regresara, me sometiera otra vez. Pero Alejandro me había advertido sobre esto. Lo llaman ciclo de abuso, me explicó por teléfono. Primero vienen las disculpas y promesas. Luego las amenazas. Luego la culpa. Luego vuelven a empezar. Es predecible. No caiga en eso. Yo guardaba cada mensaje sin responder. Eran evidencia. Prueba del patrón de manipulación que había durado toda mi vida sin que yo lo reconociera. Una tarde, 2 semanas después de irme, Valentina apareció en la puerta de la casa de Julieta. No sé cómo consiguió la dirección. Tal vez siguió a Olivia. Tal vez contrató a alguien para rastrearnos. Julieta me llamó al trabajo. Araceli, esa mujer está en mi puerta. Dice que no se va hasta hablar contigo. ¿Qué hago? No le abras, le dije. Voy para allá. Conduje de regreso con el corazón latiendo fuerte. Cuando llegué, Valentina estaba sentada en los escalones del frente. Se veía diferente sin el maquillaje perfecto y la ropa de diseñador. Llevaba pants grises y una sudadera, el cabello recogido en una cola descuidada. Se puso de pie cuando me vio. Araceli, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondí manteniendo distancia. Mi abogado te lo dijo. Toda comunicación debe ser a través de él. Ella dio un paso hacia mí. Por favor. Solo escúchame 5 minutos. Fernando no sabe que estoy aquí. Vine sola. Miré sus ojos. Había algo diferente en ellos. Algo que se parecía a miedo genuino. Contra mi mejor juicio, dije, 5 minutos. Aquí afuera. No entras a la casa. Nos sentamos en los escalones del frente, separadas por 1 metro de distancia. Valentina se frotaba las manos nerviosamente. Araceli, sé que cometimos errores. Sé que te usamos.
Pero no entiendes la situación completa. Fernando tiene deudas. Muchas deudas. Más de $200,000 en tarjetas de crédito y préstamos. Estábamos desesperados. Cuando dijiste que vendías tu casa, nos pareció una salvación. No fue con mala intención. Solo estábamos tratando de sobrevivir. Así que mi supervivencia importaba menos que la de ustedes, dije con voz plana. Mi dinero, mi trabajo, mi vida, todo eso era sacrificable para que ustedes pudieran seguir viviendo por encima de sus posibilidades. No es así, protestó ella. Te íbamos a pagar todo eventualmente. Cuando mejorara la situación de Fernando. Cuando consiguiera el ascenso que le prometieron. Ibas a recuperar tu dinero con intereses. Eventualmente. Repetí. ¿Cuándo exactamente? Después de que gastaran hasta el último centavo. Después de hacerme firmar la procuración. Después de meterme en un asilo barato. Vi los mensajes. Valentina. Vi el plan completo. No me trates como si fuera estúpida. Ella se quedó callada. Una lágrima rodó por su mejilla. Araceli, van a meter a Fernando a la cárcel. El abogado del fiscal dice que puede enfrentar hasta 5 años por fraude y abuso financiero de adulto mayor. 5 años. Nuestros hijos van a crecer sin padre. Miró hacia mí con ojos suplicantes. Por favor, retira los cargos. Te devolvemos lo que queda del dinero. Firmamos lo que sea. Pero no destruyas a tu propio hijo. Sentí algo apretarse en mi pecho. Porque esa parte de mí que era madre todavía existía. Esa parte que recordaba a Fernando como un niño pequeño, inocente, lleno de sueños. Pero entonces recordé algo más. Recordé sus mensajes en el grupo Plan Mamá. Recordé cómo se rió cuando planearon darme el cuarto más pequeño. Recordé la hoja de cálculo donde mis $30,000 se convirtieron en vacaciones y joyas. Recordé su voz en la cena familiar diciendo tu papel es cuidar a mis hijos mientras yo disfruto mi vida. Yo no estoy destruyendo a mi hijo, dije lentamente. Él se destruyó solo con sus decisiones. Yo solo estoy protegiéndome. Algo que debía hacer hace mucho tiempo. Valentina se puso de pie bruscamente. Eres una egoísta. Una vieja amargada que no soporta ver feliz a su propio hijo. Fernando te dio un techo. Te dio una familia. Y así le pagas. Espero que puedas vivir contigo misma sabiendo que destruiste a tu propia familia. Me puse de pie también. Mantuve mi voz calmada aunque por dentro temblaba. Valentina, mi hijo me robó $30,000. Me mintió. Me explotó. Me trató como empleada no remunerada. Planeó meterme en un asilo cuando ya no fuera útil. Y tú estuviste ahí en cada paso, apoyándolo, gastando mi dinero en brazaletes de oro. No vengas a hablarme de familia. Ustedes destruyeron eso mucho antes de que yo me fuera. Ella abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Se dio la vuelta y caminó hacia su auto. Antes de subir, gritó, esto no se queda así. Vamos a pelear. Vamos a recuperar a Olivia. Y vas a lamentar esto. La vi alejarse. Mis piernas temblaban. Entré a la casa y me dejé caer en el sofá. Julieta salió de la cocina donde había estado escuchando todo. Me abrazó sin decir nada. Y yo me permití llorar. Por todo lo que había perdido. Por todo lo que nunca volvería a tener. Por la familia que pensé que tenía, pero que nunca existió realmente. Esa noche, Alejandro me llamó. Señora Araceli, tengo noticias. Fernando está intentando llegar a un acuerdo. Ofrece devolver $24,000, todo lo que supuestamente queda después de pagar algunas deudas críticas. A cambio, usted retira los cargos penales. Puede seguir con la demanda civil si quiere, pero él evitaría la cárcel. Pensé en la oferta. 24,000 de mis 45,000 originales. Mejor que nada. Y Fernando evitaría prisión. Los gemelos no crecerían visitando a su padre tras las rejas. Pero algo en mí se resistía. ¿Qué pasa con la procuración que intentó hacerme firmar? Pregunté. ¿Qué pasa con los muebles que vendieron? ¿Qué pasa con todos los meses que trabajé gratis como niñera? Alejandro suspiró. Legalmente, el trabajo de cuidado familiar no remunerado es difícil de cuantificar en corte. Los muebles,
podemos incluirlos en la demanda civil. La procuración nunca se firmó, así que no constituye delito, solo intento. Si acepta el acuerdo, recupera la mayor parte de su dinero y cierra este capítulo. Si sigue adelante con todo, puede ganar más eventualmente, pero será un proceso largo, doloroso y público. Su hijo irá a prisión. La decisión es suya. Necesito pensarlo, dije. Dame unos días. Esa decisión me persiguió durante toda la semana. Olivia me decía, abuela, no les des nada. Que paguen por todo lo que hicieron. Julieta me decía, Araceli, solo tú sabes qué es lo correcto para ti. Yo me debatía entre la justicia y la misericordia, entre el hijo que había sido y el hombre en que se había convertido. La respuesta llegó de una forma inesperada. Era un martes por la tarde, 3 semanas después de haberme ido. Estaba en el jardín de Julieta regando las plantas de hortelã que había empezado a cuidar como ritual diario. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. Hola, dije con cautela. Abuela. Era la voz de Pedro, uno de los gemelos. Su vocecita atravesó el teléfono como una flecha directo a mi corazón. Abuela, te extraño mucho. ¿Cuándo vas a regresar? Papá dice que te fuiste porque no nos quieres. Se me cortó la respiración. Escuché ruido de fondo, luego la voz de Fernando. Pedro, dame el teléfono. Ahora. No, gritó Pedro. Quiero hablar con la abuela. Hubo forcejeo. El teléfono se cayó. Escuché a Pedro llorar. Luego la voz de Fernando, clara y fría. ¿Ves lo que estás causando, mamá? Tus nietos sufren por tu egoísmo. La llamada se cortó. Me quedé ahí parada con el teléfono en la mano, temblando. Julieta salió al jardín y me encontró con lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Qué pasó?, preguntó alarmada. Le conté. Ella apretó los labios, furiosa. Eso es manipulación pura. Está usando a ese niño como arma. Esto se tiene que detener, Araceli. Llamé a Alejandro inmediatamente. Le conté sobre la llamada. Él escuchó en silencio. Luego dijo, esto es acoso a través de un menor. Puedo solicitar una orden de restricción más amplia que incluya contacto indirecto. Pero señora Araceli, necesito que tome una decisión sobre el acuerdo. Fernando está presionando porque sabe que el fiscal tiene un caso sólido. Si usted rechaza el acuerdo, vamos a juicio. Él enfrenta cargos penales serios. Necesito saber qué quiere hacer. Me senté en la banca del jardín. El sol de la tarde calentaba mi rostro. Cerré los ojos y pensé en todo. En los $30,000 robados. En los meses de trabajo no remunerado. En la manipulación. En las mentiras. Pero también pensé en Pedro llorando. En Rafael probablemente igual de confundido. En cómo sus vidas cambiarían si su padre iba a prisión. Y entonces me di cuenta de algo. Esto nunca había sido sobre venganza. Había sido sobre dignidad. Sobre establecer límites. Sobre decir no más. Y ya había logrado eso. Ya me había ido. Ya había recuperado mi libertad. Ya había salvado a Olivia. Enviar a Fernando a prisión no me devolvería mis años perdidos. No sanaría las heridas. Solo añadiría más dolor a una situación ya dolorosa. Acepto el acuerdo, le dije a Alejandro. Pero con condiciones. Quiero los $24,000 en una semana. Quiero que Fernando y Valentina firmen un documento reconociendo lo que hicieron. Quiero que se comprometan a no contactarme nunca más, directa o indirectamente. Y quiero que dejen a Olivia en paz. Si intentan forzarla a regresar, el acuerdo se cancela y vamos a juicio. Alejandro tardó un momento en responder. Es justo. Voy a redactar los términos. Pero señora Araceli, ¿está segura? Usted tiene todo el derecho de exigir justicia completa. Estoy segura, respondí. No quiero que mis nietos crezcan odiándome porque metí a su padre en prisión. Ya perdí suficiente. No voy a perder también mi paz interior buscando una venganza que no me haría sentir mejor. El acuerdo se firmó el viernes siguiente. Alejandro me citó en su oficina. Llegué con Julieta a mi lado para apoyo moral. Fernando y Valentina ya estaban ahí con su propio abogado,
un hombre de traje oscuro con cara de pocos amigos. Fernando no me miró a los ojos. Valentina miraba al piso. Alejandro leyó los términos en voz alta. Fernando y Valentina reconocen haber usado indebidamente $24,000 pertenecientes a la señora Araceli Ramírez. Se comprometen a devolver dicha cantidad en su totalidad dentro de 7 días. Reconocen haber vendido propiedad personal de la señora Ramírez sin autorización por un valor de $800, cantidad que también será restituida. Se comprometen a no contactar a la señora Ramírez ni a su nieta Olivia Sánchez por ningún medio, directo o indirecto, a menos que sea a través de representación legal. La señora Ramírez acepta retirar los cargos penales, pero mantiene el derecho de proceder con demanda civil si alguno de estos términos es violado. Todos firmamos. Las plumas raspaban el papel en el silencio tenso de la oficina. Cuando terminamos, Alejandro reunió los documentos. El abogado de Fernando le pasó un cheque. Alejandro lo revisó. Asintió. $24,800. Todo en orden. Fernando se puso de pie para irse. En la puerta, se detuvo. Se volteó hacia mí por primera vez. «Mamá», dijo con voz baja. «Lo siento. De verdad lo siento. No sé en qué momento todo se salió de control. Yo te quiero. Siempre te he querido». Lo miré a los ojos. Esos ojos que eran como los míos. «Fernando», respondí con voz calmada, «ojalá eso hubiera sido suficiente. Pero el amor sin respeto no es amor. Es solo una palabra que usas cuando necesitas algo. Espero que algún día entiendas eso. Por el bien de tus hijos». Él abrió la boca como si fuera a decir algo más. Pero no salió nada. Salió de la oficina con Valentina detrás. Los vi alejarse por la ventana. Sentí algo cerrarse dentro de mí. Un capítulo terminando. Una puerta cerrándose suavemente, pero definitivamente. Esa noche, Olivia, Julieta y yo celebramos en la cocina pequeña. Nada extravagante. Solo pasta casera, ensalada y una botella de vino barato que Julieta sacó de su despensa. Brindamos por los nuevos comienzos. Por las mujeres que se salvan entre ellas. Por el valor de decir basta. Con el dinero recuperado, empecé a planear. No podía quedarme con Julieta para siempre. Ella insistía en que no había prisa, que éramos bienvenidas el tiempo que necesitáramos. Pero yo necesitaba mi propio espacio otra vez. Necesitaba reconstruirme en un lugar que fuera mío. Encontré un apartamento pequeño a 2 millas de la casa de Julieta. Un edificio viejo pero bien mantenido, con apartamentos de 2 habitaciones para personas mayores. El alquiler era de $600 mensuales, servicios incluidos. Tenía una cocina pequeña con ventana que daba al este, perfecta para el sol de la mañana. Tenía un balcón angosto donde podía poner macetas. Y lo más importante, tenía 2 habitaciones. Una para mí. Una para Olivia. Le mostré el lugar. Ella caminó por las habitaciones vacías, sus pasos resonando en los pisos de madera. «Abuela, es perfecto», dijo con una sonrisa. «Podemos hacerlo nuestro». Firmamos el contrato la semana siguiente. Nos mudamos con lo poco que teníamos. Julieta nos ayudó, trayendo cajas con cosas que ya no usaba. Platos, ollas, sábanas, toallas. «Vamos a compartir lo que tengo», insistió. «¿Para qué sirve la familia si no es para esto?» El primer día en nuestro apartamento fue extraño. Silencioso. Vacío. Pero también lleno de posibilidades. Olivia y yo armamos los muebles que compramos de segunda mano. Una mesa pequeña para la cocina. Un sofá color verde oliva un poco gastado pero cómodo. 2 camas. Un librero para los libros de Olivia. Poco a poco, el espacio vacío se fue llenando de vida. Planté hortelã en el balcón. 3 macetas pequeñas con la planta que se había convertido en mi símbolo de resiliencia. Hortelã que crece en cualquier lugar, que sobrevive incluso cuando la cortan, que siempre vuelve más fuerte. Como yo. Una tarde, sentadas en el balcón viendo el atardecer, Olivia me preguntó: «Abuela, ¿crees que algún día vas a perdonar a papá?» Pensé en la pregunta. El cielo se teñía de naranja y rosa, las nubes moviéndose lentamente. «Creo que el perdón es complicado», respondí. «No significa olvidar. No significa permitir que vuelva a pasar.
Significa soltar el veneno para que no te enferme por dentro. Algún día, tal vez pueda perdonarlo, pero nunca voy a olvidar. Y nunca voy a permitir que vuelva a lastimarme. Ella asintió. Puso su cabeza en mi hombro. Te admiro mucho, abuela. Eres la persona más fuerte que conozco. Me reí suavemente. No me siento fuerte, Olivia. La mayoría de los días apenas siento que estoy sobreviviendo. Pero sobrevivir ya es una victoria, creo. Pasaron las semanas. El apartamento se sintió más como hogar. Conseguí trabajo medio tiempo en una floristería del vecindario. Nada extravagante, solo ayudando a organizar arreglos y atendiendo a clientes 3 días a la semana. Me pagaban $11 la hora. No era mucho, pero era mío. Dinero que ganaba con mi propio esfuerzo, que nadie podía quitarme. Olivia prosperaba en su nueva vida. Sus calificaciones mejoraron. Hizo nuevos amigos. Empezó a sonreír más. Una noche llegó a casa emocionada. Abuela, me aceptaron en el club de arte de la escuela. Vamos a hacer una exhibición el próximo mes. ¿Quieres venir? Por supuesto, respondí abrazándola. No me lo perdería por nada. Los mensajes de Fernando eventualmente pararon. La última vez que supe de él fue un mensaje de texto corto, 3 meses después del acuerdo. Mamá, solo quería que supieras que los niños están bien. Rafael sacó buenas calificaciones. Pedro entró al equipo de fútbol. Pensé que te gustaría saber. No respondí, pero guardé el mensaje. 6 meses después de haberme ido, mi vida había encontrado un ritmo que nunca pensé posible. Me despertaba cuando mi cuerpo estaba listo, no cuando una alarma me exigía servir a otros. Tomaba mi café en el balcón viendo salir el sol sobre los edificios del vecindario. Las plantas de hortelã habían crecido exuberantes, sus hojas verdes y brillantes moviéndose suavemente con la brisa de la mañana. A veces arrancaba una hoja y la frotaba entre mis dedos, dejando que el aroma me recordara de dónde venía y hasta dónde había llegado. La floristería se convirtió en más que un trabajo. La dueña, una mujer llamada Ariana de unos 50 años, me enseñó el lenguaje secreto de las flores. Las rosas no solo significan amor, me decía mientras armábamos un ramo. Los crisantemos hablan de verdad. Las margaritas de inocencia. Los lirios de renovación. Yo escuchaba y aprendía, y por primera vez en décadas sentía que estaba creciendo como persona en lugar de solo existir para otros. Olivia floreció de maneras que me llenaban el corazón. Su exhibición de arte fue un éxito. Presentó una serie de pinturas sobre mujeres invisibles, mujeres que trabajaban en segundo plano mientras otros brillaban al frente. Una de las pinturas era de mí, aunque no lo reconocí al principio. Una mujer mayor de pie en una cocina, su figura casi transparente, mientras alrededor de ella la vida continuaba sin verla. Cuando le pregunté por qué me había pintado así, ella dijo, porque durante mucho tiempo fuiste invisible para todos menos para mí. Pero ya no lo eres, abuela. Ahora todos te ven. Un sábado por la tarde, 3 meses después de mudarnos, recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocía, pero que algo dentro de mí supo que debía contestar. Hola, dije cautelosamente. Abuela Araceli. Era la voz de Rafael, el gemelo. Más madura que la última vez que la escuché, pero inconfundible. Abuela, soy yo, Rafael. Por favor no cuelgues. Mi corazón se aceleró. Hola, Rafael, respondí suavemente. ¿Cómo estás? Hubo un silencio. Luego, te extraño. Pedro también te extraña. Papá y mamá no nos dejan hablar de ti. Dicen que nos abandonaste. Pero yo encontré tu número en el teléfono viejo de papá. Quería escuchar tu voz. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Yo también los extraño mucho, susurré. Todos los días. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Él me contó sobre la escuela, sobre el fútbol de Pedro, sobre su nueva maestra. Habló rápido como si temiera que alguien lo descubriera. Luego dijo algo que me rompió. Abuela, papá dice que tú nos odiabas. Que por eso te fuiste. Pero yo no lo creo. Tú nunca nos mirabas como si fuéramos una carga. No como ellos. Rafael, escucha bien lo que voy a decirte, dije con voz firme pero amorosa. Yo los amo. A ti, a Pedro,
incluso a Olivia que está conmigo. Los amo más de lo que las palabras pueden expresar. No me fui porque no los quisiera. Me fui porque tu papá me estaba lastimando de formas que tú todavía no puedes entender. A veces las personas que amamos nos hacen daño. Y alejarse no es abandono. Es protección. Escuché su respiración entrecortada. Entiendo, dijo finalmente. O tal vez no entiendo todo. Pero sé que no eres mala. Sé que papá y mamá mienten sobre muchas cosas. Lo veo. Abuela, cuando sea mayor, ¿puedo ir a visitarte? Claro que sí, respondí. Cuando seas mayor y puedas tomar tus propias decisiones, mi puerta siempre estará abierta para ti. La llamada duró solo 10 minutos. Cuando colgó, me quedé sentada en el sofá sosteniendo el teléfono contra mi pecho. Olivia salió de su habitación. Me vio llorando y se sentó junto a mí. Eran los gemelos, le dije. Rafael llamó. Ella me abrazó sin decir nada. A veces el silencio es el mejor consuelo. El otoño llegó pintando los árboles de colores cálidos. Las hojas caían como confesiones susurradas, cubriendo las calles de tonos ámbar y canela. Yo cumplí 73 años en octubre. Julieta y Olivia me hicieron una pequeña fiesta en nuestro apartamento. Pastel de chocolate, velas, una canción desafinada de feliz cumpleaños. Regalos simples pero significativos. Julieta me dio un suéter tejido a mano color mostaza. Olivia me regaló un diario con una nota en la primera página, para que escribas tu historia, abuela. La verdadera. La que nadie puede quitarte. Esa noche, sola en mi habitación, abrí el diario. La página en blanco me intimidaba. ¿Qué historia tenía yo para contar? Pero entonces tomé la pluma y empecé a escribir. No desde el principio, sino desde el final. Escribí, hoy cumplí 73 años. Y por primera vez en décadas, soy libre. Luego seguí escribiendo hacia atrás, desenredando los hilos de mi vida, encontrando patrones que no había visto antes. Sacrificio. Silencio. Sumisión. Pero también resiliencia. Resistencia. Renacimiento. Una tarde de noviembre, mientras trabajaba en la floristería, entró una mujer joven con un bebé en brazos. Necesitaba un arreglo para el funeral de su abuela. Mientras hablábamos, se le escaparon las lágrimas. Ella me crió, me dijo. Mis padres estaban demasiado ocupados con sus carreras. Mi abuela fue quien me cuidó, quien me escuchó, quien me vio. Y yo nunca le agradecí lo suficiente. Ahora se fue y no puedo decirle cuánto significó para mí. Le armé el arreglo más hermoso que pude. Lirios blancos por renovación. Rosas rosadas por gratitud. Hortelá por memoria eterna. Cuando se lo entregué, le dije, ella lo sabía. Las abuelas siempre saben. El amor no necesita palabras constantes. Se siente en los pequeños momentos. En las miradas. En la presencia. Ella lo sabía. La mujer me abrazó, llorando. Gracias, susurró. Necesitaba escuchar eso. Cuando se fue, me quedé pensando. Tal vez algún día, dentro de muchos años, Rafael o Pedro recordarían los desayunos que les preparé, las historias que les leí, los abrazos que les di. Tal vez recordarían que hubo alguien que los amó sin condiciones, aunque no pudiera quedarse. Y tal vez eso sería suficiente. Diciembre trajo frío y luces navideñas. Olivia y yo decoramos nuestro apartamento modestamente. Una guirnalda en la puerta. Luces blancas alrededor de la ventana. Un árbol pequeño que compramos de segunda mano y decoramos con ornamentos hechos a mano. No teníamos mucho, pero teníamos suficiente. Teníamos paz. Teníamos dignidad. Teníamos la una a la otra. La víspera de Navidad, Julieta nos invitó a cenar. Cocinamos juntas, las tres mujeres en su cocina pequeña, riendo mientras pelábamos papas y adobábamos el pavó. La casa olía a canela y romero. La mesa estaba puesta con sus platos buenos. Y cuando nos sentamos a comer, Julieta levantó su copa de vino barato y brindó, por las mujeres que se levantan. Por las que se van cuando necesitan irse. Por las que construyen familias con quien las valora, no solo con quien comparte su sangre. Chocamos nuestras copas. El sonido resonó como campanas pequeñas.
Y en ese momento, rodeada de estas dos mujeres que me habían salvado tanto como yo las había salvado a ellas, me di cuenta de algo. Había perdido mucho. Mi casa, mi dinero, mi relación con mi hijo, mis nietos. Pero había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí misma de vuelta. Esa noche, de regreso en nuestro apartamento, me senté en el balcón a pesar del frío. Las plantas de hortelã estaban dormidas para el invierno, pero sus raíces seguían vivas bajo la tierra, esperando la primavera para crecer otra vez. Como yo. Había pasado por el invierno más oscuro de mi vida. Pero la primavera vendría. Siempre viene. Olivia salió al balcón con una manta. La envolvió alrededor de mis hombros y se sentó junto a mí. Abuela, ¿en qué piensas? Sonreí. Pienso en que no necesité gritar para que me escucharan. Solo necesité irme para que entendieran. Pienso en que pasé 72 años aprendiendo a ser pequeña, invisible, servicial. Y ahora estoy aprendiendo a ser yo. Completa. Visible. Valiosa. Ella tomó mi mano. Lo lograste, abuela. Saliste. Sobreviviste. Ganaste. Negué suavemente con la cabeza. No fue sobre ganar, Olivia. Fue sobre elegirme. Finalmente, después de toda una vida, me elegí a mí misma. Y esa, mi niña, fue la victoria más grande de todas. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas. La ciudad brillaba suavemente a nuestro alrededor. En algún lugar de esa ciudad estaba Fernando con sus hijos, probablemente contándoles la historia donde yo era la villana. Pero yo ya no cargaba esa narrativa. Había escrito la mía propia. Y en mi historia, yo no era la villana ni la víctima. Era la heroína que se salvó a sí misma. Olivia apoyó su cabeza en mi hombro. Nos quedamos así, en silencio, viendo las luces de la ciudad parpadear como promesas pequeñas. El futuro se extendía delante de nosotras, incierto pero lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, ese futuro no me asustaba. Porque había aprendido la lección más importante, que puedes amar a alguien y aún así alejarte. Que puedes perdonar sin olvidar. Que puedes empezar de nuevo a cualquier edad. La hortelã en el balcón esperaba la primavera. Yo también. Pero ya no estaba esperando para servir a otros. Estaba esperando para florecer por mí misma. Y cuando llegara esa primavera, cuando las plantas volvieran a crecer y el mundo se llenara de verde otra vez, yo estaría aquí. Libre. Completa. Finalmente en casa en mi propia vida. Nunca volví a esa casa donde fui invisible. Nunca más respondí cuando me llamaron para pedir algo. Cerré esa puerta con suavidad pero con firmeza. Y del otro lado, construí algo nuevo. Algo mío. Algo que nadie podría quitarme nunca más. Ellos nunca más tocaron mi nombre sin mi permiso. Y yo nunca más me hice pequeña para caber en los espacios que otros diseñaron para mí. Esta era mi vida ahora. Y era suficiente. Era más que suficiente. Era todo.